¿Cómo te sumergiste en el mundo de la industria energética? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Bienvenidos a una nueva entrevista en Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Aldo Díaz Nuño, presidente nacional del Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, Ash, mucho gusto. Gracias por la oportunidad y gracias por estar acá. Gracias por el Muchas tiempo. gracias a ti por darnos el tiempo. Justo en esta entrevista me gustaría tocar diferentes temas contigo, pero para empezar un poco a romper el hielo, me encantaría que me contaras sobre tu trayectoria. ¿Cómo te sumergiste en el mundo de la industria energética? Mira, yo creo que casi todos los que estamos en la industria fotovoltaica nos metimos por error. O sea, somos muy pocos los hippies de la industria fotovoltaica, ¿sabes? Casi todos empezamos a entender eh, qué era eso de la energía solar y cómo se calentaba y empezamos a escucharlo. Y yo vengo de la industria de la tecnología, es decir, yo dirigí a nivel comercial en empresas de tecnología como Microsoft, Symantec, Oracle. Y por ahí un buen amigo que es Rafa Dávila, que hoy en día trabaja en la industria y es un gran líder en la industria a nivel Latinoamérica. Él está comercializando soluciones de Oracle y me dijo, oye, voy a dejar la industria y me voy a ir a la energía solar. Y dije, ¿estás loco? Dije, Oracle es top 500 del mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner paneles en dónde? ¿Vas a fumar mota? ¿Te vas a hacer hippie? ¿Qué vas a hacer? Y él fue el primero. Fue tanto mi ruido que le dije, a ver, cuéntame, ¿qué es eso de la energía solar? ¿Los que calientan agua? Y ella me dijo, no, mira. Y él fue el primero que me empezó a explicar cómo funcionaban y cómo está en la industria. Y por casualidades de la vida, me hicieron una propuesta bastante interesante para trabajar en una empresa integradora hace unos 7 años que apenas se estaba formando. Aquí en Jalisco hicimos uno de los primeros contratos de interconexión a nivel nacional y de ahí, pues la vida me siguió trayendo hasta acá. Dejé la parte de integrador, hice muy buenos amigos a nivel mayorista, empezamos a trabajar con las agencias de energía, con gobierno y eso de alguna manera me trajo acá a formar una asociación que afortunadamente hoy en día es la asociación más grande y más fuerte del país. Interesante, Aldo, y como dices, ¿no? O sea, de una cosita que a lo mejor nunca lo esperabas, ahora eres el presidente nacional. Y claro, imagínate la serie de coincidencias. Es una serie muy rara, la realidad, de cómo todo el mundo llegó a la industria. Aldo, y me gustaría que me contaras un poco hablando sobre la industria, ¿cómo evaluamos el panorama actual de las energías limpias y renovables en México? Bueno, ahí hay dos temas interesantes. Que en México ser limpio y ser renovable son dos cosas distintas. ¿A qué me explico? La energía nuclear, por ejemplo, es una de las energías consideradas más sucias en el mundo porque todo el material que sale de la producción de la energía nuclear no le puedes hacer nada, lo tienes que enterrar. Por eso es muy sucio. Y sin embargo, en México, la energía nuclear, para ponerte un ejemplo, reitero, se considera renovable. ¿Por qué? Porque se mide en la producción de su energía. Y en ese modelo, en el modelo de producir energía, la nuclear es muy renovable, es una energía muy limpia al momento de producirse. Entonces son dos líneas súper complicadas. ¿Me explico? El gas, por ejemplo, en este país se considera renovable y se considera limpio, se considera renovable aunque no es limpio. Entonces tenemos una serie de confusiones. Esto se hizo particularmente en México para llegar a los acuerdos de la producción de energía renovable a nivel internacional en el Acuerdo de París. Entonces, pues estamos como medio amañados. Por eso es importante separar entre lo limpio y lo renovable, al menos en este país. En otros no hay tanta confusión. ¿Va? ¿Y cómo lo veo? Pues lo veo bien, es decir, México tiene un compromiso, estamos creciendo, no estamos creciendo como deberíamos, es decir, México tiene crecimientos elevados, particularmente en energía renovable. Eh, Tenemos tasas de crecimiento del 22, 23%. Después de pandemia, México estaba creciendo 35% en energías renovables, particularmente en solar. Eh, Sin embargo, en los últimos años, a base de política pública, México no ha crecido como debería de crecer. De hecho, México ha perdido a nivel internacional el lugar que debería de haber tenido o que se esperaba que tuviera prácticamente por política pública. ¿Mm? Y sabemos que las regulaciones a veces pueden obstruir un poco el desarrollo de energías limpias y, bueno, la diferencia que existe de energías limpias y renovables. Claro. Y México particularmente es un tema muy interesante porque como la gente tampoco conoce mucho del tema,
se asustan muy fácilmente, ¿sabes? Escuchan cualquier cosa mala de las energías renovables o de solar y la gente rápidamente actúa y dice que va a haber un impuesto, o que va a ser más caro, que lo van a prohibir o alguna cosa así. ¿Mm? Aldo, y justo me gustaría que me contaras un poco de cuál es tu visión del papel de la energía fotovoltaica en la matriz energética del país. Ese es un punto bien padre. México tiene tres características muy buenas. Uno, es el tercer país con más irradiación solar del mundo. El tercero, Nash. O sea, primero está China, luego Singapur y luego nosotros. México tiene un montón de sol todo el año. ¿Ok? La mayoría de sus ciudades principales, es decir, a excepción de la Ciudad de México, todas crecimos a lo largo, no a lo alto. Hay muy pocos edificios altos, a diferencia de otros países como Colombia, por ejemplo. Y esto pues permite que todas las casas, en teoría, o todos los comercios puedan poner pequeñas centrales eléctricas fotovoltaicas arriba de sus techos. Y la tercera es que México pues tenía la posibilidad de abrirse el mercado porque no tenemos más que un proveedor energético que es CFE. Y el proveedor que tenemos es caro, es decir, la luz es cara, la pagamos cara. Aunque hay muchos subsidios, los comercios y las altas temperaturas han hecho que sea muy caro. Estas tres características pues son fundamentales para que la energía solar en México hubiera sido un boom, ¿sabes? Cuando se hace la reforma energética de Peña Nieto, pues se plantea un boom increíble a nivel nacional porque México tenía todas las características y condiciones. Poner un panel solar en México era casi 5 veces más eficiente que ponerlo en Alemania. Entonces, y en costos era inmediato. De hecho, México en ese momento rompió el récord mundial en producción de energía con una subasta energética con solar. Es decir, no había nadie en el mundo más barato que nosotros para ponerlo. Esa es la posibilidad que tiene México en energías renovables. ¿Cuál es el problema que tiene México? Bueno, pues que es verdad que esa legislación estaba muy amañada, es decir, estaba muy en favor de los usuarios que pusieran energía solar, ¿ok? Y para quien no le funcionaba tan bien, a CFE. Para CFE era costoso que cada uno de los hogares pusiera paneles solares, porque ellos se tenían que hacer cargo de la red. Y más allá de los hogares, los grandes campos solares que se ponían, CFE tenía la obligación de tener el control de esa energía y saber cuándo y a dónde le iba a mandar. Entonces, es cierto que esas regulaciones tampoco eran tan buenas para el control de la energía del Estado. Y la transmisión, que es decir, ya no la producción de energía, sino llevar la luz de un lado a otro, pues son estos postes de CFE que vemos en la calle, que tienen muchos años y que modificarlos todos es muy complejo. La red nacional es muy amplia, ¿saben? Y se requieren inversiones multimillonarias. Hoy en día se sabe que uno de los grandes problemas que tiene México para la implementación de energías renovables a corto plazo es la transmisión y es la inversión de transmisión, porque perdemos mucha energía de un lado a otro. Y para que te des cuenta, se prende un árbol en Tamaulipas y deja sin luz a Mérida en este país. A ese tamaño es el problema de la transmisión. Entonces, pues, ¿cómo lo resolvemos? Y cómo se crea una transmisión eficiente para generar la energía en cada uno de los lugares y en cada una de las zonas. Y cómo llevarla de un lugar a otro, que esa sería la parte padrísima, que todavía no tenemos. Es el gran reto de México. Sí, sin duda alguna la infraestructura y la transmisión encargada de CFE es el mayor reto que enfrentamos y más con todo lo que se viene en el aumento de la demanda energética. Claro. Entonces no puedes usar la red, CFE no tiene la inversión para ponerlo y solamente puedes usar hasta el punto en donde tú estés, es decir, hasta ahí. Eh, entonces, por un lado, le pedimos a CFE que ponga más cables y que modifique su infraestructura para hacerla más eficiente, ¿no? Y hay ciertas inversiones que se están haciendo, viene el tema de netshoring y todo lo que tiene que ver con esa infraestructura. Y por el otro lado, los que estamos en la industria, lo que estamos peleándole a CFE es que nos libere el medidor. ¿A qué me refiero? A que si tú no eres capaz de transmitir energía, de la puerta para adentro, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, mientras no te libere energía. ¿A qué me refiero? Pues que la generación distribuida en este país es de medio mega. Pero ¿qué pasa si yo soy una industria, digamos, china o manufacturera, que quiero meterme al país y que quiero producir 4 megas y que por mis estándares de competencia tiene que ser energía renovable?
Hoy en día, esas 4 megas es un gran conflicto. ¿Por qué? Porque CFE, la Comisión Reguladora de Energía, no va a emitir ninguna liberación para energías renovables. Si quiero comprarla, hay muy pocos vendedores en el mercado que me vendan esta energía renovable. Y producirla o autoproducirla tampoco se puede porque nada más llego a medio mega. Entonces, ¿qué hago? Hago muchos medios megas, pues sería absurdo. Lo que estamos peleando es que CFE, a través de la regulación, podamos adentro del medidor poner lo que nosotros queramos y eso ayudaría mucho al desarrollo de las energías renovables con la legislación actual, es decir, sin tanta baramulla. Ujú. Sí, sin duda puede ser una buena estrategia. Y ahora justo hablando como del desarrollo sostenible, me gustaría abordar cómo pueden las energías renovables justo contribuir al desarrollo sostenible en México. Uf, muchísimo. Eh, la mayoría de las personas, Nash, creen que los compradores de energía solar de este país es porque son hippies. Es decir, creen que porque tienen una mentalidad medioambientalista, que les importa el cambio climático global o lo que sea. Y la realidad es que ese porcentaje de compradores son los menos. La gran mayoría de compradores de energía solar en este país es dinero en el bolsillo. ¿Por qué? Pues porque estás usando algo que no te cuesta, que es el sol. Es muy barato, ¿sabes? Y decíamos, pues México es el tercer país en el mundo, tenemos irradiación brutal, Nash, entonces es muy barato poner paneles solares. Es más, y además es muy rentable. ¿Qué tan rentable es? Depende. Si tú pagas impuestos, Nash, en este país hay un artículo que es el artículo 34, en su inciso 10, si no me equivoco, que dice que todos los sistemas fotovoltaicos son 100% deducibles de ISR desde el primer ejercicio. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que solamente hay dos cosas en la ley que son 100% deducibles. Las modificaciones a la infraestructura para los edificios para personas con habilidades especiales, llámese una rampa de discapacitados, un tubo en el baño, bla, 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 y las energías, la producción de energías renovables, porque no solamente solar, puedes poner un minicampo eólico arriba de tu negocio y deducirlo completamente de impuestos que en lugar de darle al gobierno, lo inviertas en energía renovable. Muy pocos países en el mundo tienen esta legislación. Entonces, el empresario, imagínate que en lugar de pagarle impuestos ahora que es diciembre al gobierno, lo invierte en solar y en ese momento se ahorra sin pagar un centavo, porque en realidad no está gastando nada, es dinero que le va a pagar al gobierno, empieza a ahorrarse su luz. Es muy rentable. No hay nada más rentable que eso. Antes decíamos, lo único que es más rentable que esto es el Bitcoin, ¿no? Porque el Bitcoin tiene Ay, ya ingresos no. así. Pero ahora ya no. O sea, compáralo con CETES, compáralo con el banco, compárame con lo que quieras. Y si pagas impuestos, la energía solar en generación distribuida es la herramienta financiera más rentable que existe en este país. No hay más. Fíjate qué maravilla. Entonces, ¿cómo ayuda la energía renovable a los negocios? Bueno, los hace infinitamente más competitivos porque dejas de pagar la luz. Imagínate una paletería. Todos conocemos las michoacanas a nivel nacional. Entonces, una michoacana, el 85% de sus costos son luz. Imagínate que le digas, muchas gracias, se los voy a quitar y se los reduces a cero. Eso hace el negocio infinitamente competitivo, más rentable, muchísimo más, con capacidad de duración de vida más grande. Un restaurante igual, un restaurante que paga 20,000 pesos de luz, tú le pones paneles y lo que le dices es, oiga, ¿cuántas paletas, en el caso de la paletería o en el caso del restaurante es cuántas mesas usted tiene, cuántos comensales tienen que llegar al mes para que usted pague esos 20,000 pesos de luz? No, pues 5 o 10 o 20. Bueno, yo voy a garantizar que usted tenga esos 20 comensales por 25 años. Nadie te garantiza eso más que la energía renovable. Y claro, y además, si instalándolos salvamos al mundo y ayudamos al mundo con el cambio climático, pues qué beneficio. Pero todo tiene que ver en el bolsillo del cliente y en la rentabilidad. ¿Por qué? Si después de escuchar esto dices, ¿por qué no todos los negocios del país tienen paneles? La respuesta es muy simple, es porque la gente no conoce. Es decir, la gente todavía no sabe de estos beneficios. Cuando hemos ido con los contadores nos dicen, no es cierto. Y aquí está la ley, mira, acá está, y no es nuevo, tiene muchos años, tiene 4 años, 5 años en la ley. Entonces, estamos trabajando todavía en capacitar, en culturar, en llevar a la gente la información, decimos, llevamos la palabra de la luz, porque estamos ahí En educando a la visibilidad. gente
a que haga sus negocios más rentables, ¿sabes? Eso es lo que estamos. Justamente visibilizar todas estas ventajas. Aldo, me gustaría también que me hablaras un poco de las baterías y de sus grandes ventajas justo usando la energía fotovoltaica y el almacenamiento que tienen y que justo pueden reducir como picos o costos en las empresas hablando de la energía. Mira, eso está bien padre. Eh, hoy en día, independientemente de lo que está sucediendo con la luz, ¿no? Que se te puede ir o no venir, que es lo que la gente principalmente piensa con una batería. Ujú. El tema de lo que viene es que las grandes industrias, digamos, una industria que es arriba que tiene un consumo arriba de 1 mega, por ponerte un ejemplo, su consumo de luz tiene que ver con los picos de energía que él consuma. ¿Ok? Digamos que a las 9 de la mañana que llegan todos los empleados y que prenden todas las máquinas, pues tiene él un pico muy alto de luz. Y luego, pues se empieza a controlar la luz y luego ya se va bajando la producción en la tarde y luego en la noche le cuesta más caro. Y CFE además te las cobra dependiendo en qué momento del día tú uses esa energía. ¿Ok? Porque CFE en la noche le cuesta más caro. Entonces, si tú tienes una producción en la noche, va a costar más caro. Y tiene que ver con el pico de demanda, es decir, el pico más alto que tú tengas, porque CFE dice, yo tengo que saber cuánta energía requieres para que a ti no te falle. Y ese pico te va a costar. ¿Ok? Y entonces las baterías, lo que hacemos, que es una de las soluciones más a futuro, a corto plazo que tenemos, es, bueno, las baterías van a ayudar a controlar esos picos de energía para que te salga más barato. Van a controlar, estamos hablando de calidad de energía, control de energía y una palabrita de estas modernas que traemos, que es el peak shaving. ¿Qué es el peak shaving? Pues atender o atacar estos picos de energía para que te sea más barato. El tema es que todavía no nos ponemos de acuerdo, Nash, de qué baterías van a ser. ¿Por qué? Porque se habla del litio como la gran oportunidad para las baterías, pero todavía no sabemos si va a ser cadmio, si va a ser sodio. Los brasileños están apostando al nodmio con cadmio. Entonces, eh, el tema del almacenamiento ya salió, es lo nuevo en el mundo. Se dice que el que descubra cómo hacer una batería a largo plazo va a ser el próximo millonario del mundo. No solamente por las energías, Nash. Imagínate que tu iPhone no se apague en el día y que te dure una semana sin que lo tengas que cargar. Esa es una cosa fantástica. Y todavía no hemos llegado a eso. En pleno siglo XXI, nuestro teléfono se nos apaga a las 6 horas y andamos ahí buscando conectores por todos lados. El que descubra una solución de almacenamiento segura, ágil y que tenga la capacidad para hacerlo muy bien, pues es el próximo millonario. Y estamos trabajando en eso. Las baterías es el gran reto. En México, por desgracia, aún no tenemos una sola legislación en el tema de almacenamiento. Es decir, tenemos que trabajar desde lo básico, desde, oigan, la gente que va a poner baterías, pues tengamos un código para que las pongan, qué seguridad tienen que tener, qué características y condiciones tienen que tener, ¿sabes? El almacenamiento. Y todavía no está. En México se ponen baterías, sí, y hay gente que le ha puesto baterías ahí de camión y de tráiler y tiene sistemas de paneles solares con baterías horribles. Esperemos que eso no suceda y que México también no llegue tarde al tema del almacenamiento y vayamos poquito a poquito involucrándolo. Y el tercer juego de almacenamiento, perdóname si hablo mucho, Nash, ¿eh? Tú me dices, tú me callas. No, no, no. Y el tercer juego del almacenamiento es la electromovilidad. La electromovilidad y las baterías, Nash, van a hacer que van a generar una tendencia a la alza en el sistema de almacenamiento. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar en tu noche, a la noche y vas a querer cargar tu coche eléctrico, ¿cierto? Y ese horario puede ser el más caro. Igual, van a llegar todos los empleados a las 9 de la mañana a la empresa y van a querer cargar sus coches. Y la empresa les va a decir, ¿están locos? ¿Cómo van a meter 100 coches a la red cuando además es lo más caro que tengo? Tengo que tener un controlador de picos para bajarlo. Entonces, la electromovilidad va a ser el último gran esfuerzo hacia las baterías y hacia el almacenamiento, para que te cueste en los lugares menos costosos. Esa es la clave. Pero y también hace rato, como hablábamos de renovables, siento que también hay un punto.
en la vida útil, ¿no? La vida útil de los paneles solares, la vida útil de las baterías, o sea, justo cómo podemos como saber si en realidad un panel solar que te va a durar tanto tiempo, después qué se va a hacer con ese material o una batería, como tú me dices, ¿no? O sea, a lo mejor no es de la mejor calidad y no sabemos qué baterías están ahorita en este momento por la falta de regulación. Y también siento que necesitamos hablar justo de la vida útil y qué va a pasar después de que esto ya no tenga un funcionamiento. Claro, y diste un punto súper clave porque no hay una respuesta para eso, Nash. Mira, te cuento algo. Yo vivo solo y en mi casa, tu casa, yo tengo naturalmente paneles solares, obviamente. Tengo boiler eléctrico, estufa eléctrica, todo eléctrico, ¿ok? Y pago 50 pesos de luz ACF porque tengo paneles solares. Lo instalé hace 5 años. Para que te des cuenta, hace 5 años los paneles que yo instalé eran lo mejor que había en la industria, porque es lo máximo, de la mejor calidad. No puedo decir marcas porque luego se me ofenden, pero los mejores paneles de la mejor calidad. Esos paneles hoy no sirven para nada, es decir, siguen produciendo energía en mi casa, pero, pero hoy si quisiera una pieza o sustituir uno de ellos, ya no existe. Y lo que hay hoy en el mercado es que con uno de los paneles que yo puedo comprar en el mercado hoy, sustituye a 3 de los que yo compré hace 5 años. Entonces, la pregunta no es qué va a pasar con los paneles en 20 años, qué va a pasar con los paneles que la tecnología está desplazando de una manera tan brutal y tan rápida que tenemos un montón de paneles que no es que no sirvan, ojo, sirven, ahí están produciendo energía, pero ya no son útiles para la vida actual. Digamos lo que está sucediendo con las laptops o lo que sucedió con los celulares, que cada vez existe un aparatejo más moderno, más rápido y más eficiente y que está dejando a los otros. Y no es una solución fácil. ¿Por qué? Porque ya hay plantas de reciclado de paneles solares en el mundo, pero la realidad es que no son tan rentables. ¿Por qué? Porque solamente el 5% de un panel solar, digamos del 100%, el 5% de un panel, equivale al 97% del valor del panel. Es decir, si tú quieres reciclar un panel solar, pues reciclas el vidrio, reciclas la plata y se acabó, y el aluminio del cuadro y se acabó. Todo lo demás no sirve, o sea, el silicio es uno de los materiales más comunes en el mundo. Entonces no hay un interés todavía para reciclarlos. Claro que hay propuestas para llevarte esos paneles a una casa hogar o nosotros en nuestra asociación en CPEP tenemos una acción que se llama Solarte, donde estamos empezando a intervenir paneles con los artistas a nivel nacional y luego los subastamos y estamos haciendo arte con energía fotovoltaica, que está bien chido. Los invitamos a sumarse. Y, pero no es una respuesta fácil. La realidad es que no es una respuesta. Y cuando nos metemos a baterías, menos, menos, no hay. No es una respuesta sencilla. No es un problema nuevo, es decir, quiero ser claro, no es un problema de nuestra generación, no es un problema ni siquiera de las energías renovables, es el mismo problema que seguimos cargando desde que en tu casa te dijeron que no tires nunca una pila a la basura porque contamina muchísimo. ¿Te acuerdas de eso? Pues sigue siendo lo mismo. Eh, no tenemos un control de la energía, ni siquiera de cómo reciclar esa energía todavía que ya no funciona, o al menos el Sí, almacenamiento de la energía. ¿Mm? sí, sin duda alguna es un tema, como dices, no es un tema actual ni solamente de la energía fotovoltaica, pero que sin duda me parece que se tiene que traer a la mesa, ¿no? De qué va a pasar con toda esta aparatos que están quedando obsoletos de alguna manera y cuál va a ser como la forma de darle como otra función. Claro. Sí, el dichoso reuso, Ujú. si no es la reutilización, si no es la reciclaje, el reuso de las 5 características del medio ambiente, de cómo salvar al medio ambiente. Reciclado, reuso, reutilizar, no sé, no sé, Nash, no es una pregunta que no tengo respuesta a pregunta, pero bueno, estamos intentando hacer cosas distintas. Aldo, y moviéndome un poco de tema, me gustaría que justo nos contaras cuáles son las últimas innovaciones en el campo de la energía fotovoltaica. Ah, bueno, ahí estamos haciendo paneles ya mucho más grandes, de mucho más tamaño y mucho mayor potencia, mucho más eficientes.
Ahora tenemos paneles flexibles, ya hay paneles que están intentando aprovechar la energía de la luna, por ejemplo. Wow. Está padrísimo. El tamaño, ya podemos poner paneles flexibles en todos lados. Tenemos paneles translúcidos que te permiten aprovechar, que en lugar de que tengas un plafón en tu terraza, pues tengas paneles y serían muy estéticos. Tú tienes una foto detrás de ti del panel azul, ¿no? Clásico, que está muy bien, pero ahora ya hay unos paneles muy estéticos, muy bonitos, que ya no es esa cosa que daba miedo o que tenías que ver en un campo, sino ya se empieza a adquirir una cultura a nivel mundial sobre la energía solar. Y sobre estas tecnologías también tiene que ver con el conocimiento. ¿Por qué? Porque nadie entiende de dónde viene la energía. Los arquitectos todavía no lo involucran en sus modelos o en sus capacitaciones. Eh, Se requiere un modelo civil para saber dónde se van a poner, cuánto pesan, dónde están. Entonces, bueno, ¿qué sigue la energía solar? Sigue paneles solares de mayor potencia, de mayor capacidad, de mayor eficiencia energética y sobre todo, y yo espero, mucho más bonitos y que se puedan adaptar a las casas más fáciles y sobre todo flexibles, ¿sabes? O sea, flexibles y de rápido acceso. Eso es lo que estamos viendo. Eh, Eso es lo que está moviendo el mundo. Y el tema de las baterías, que estamos viendo baterías de mayor potencia, de mayor duración, de mayor vivencia. Ahora tenemos baterías de 10 años de garantía, que está muy bien. Que esas no las tenían ni los coches, ¿sabes? Está muy bien. Y el juego, que tiene que ver con renovables. La idea es que toda la energía que el ser humano consume en su día a día no tenga que quemar algo, no tengamos que quemar un fósil, es decir, no tengamos que quemar petróleo, ni velas, ni nada que se consuma, sino que todo sea renovable en nuestra vida. Hacia allá está apuntalado. Aldo, y justo hablando sobre el conocimiento de los ciudadanos, ¿cómo se puede fomentar la participación ciudadana en proyectos de energía solar? Ay, ese punto está bien padre, Nel. Mira, en nuestro país lo que hace la gente cuando recibe su recibo de luz Pagar. es pagarlo. Sí. Ni siquiera lo ve, ¿sabes? Ni siquiera lo entiende. Antes tenía una flechita y cuando tenías la flechita, pues la gente decía, se me hace que en rojo me va a costar más caro. Ahora no hay flecha, entonces la gente lo paga y ya. Y ese desconocimiento eh, es muy importante. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que consumimos, ni por qué lo consumimos. Muchas veces incluso ni siquiera sabemos cómo viene esa energía, o de dónde viene, o cómo se está produciendo. Y la realidad es que en nuestro país, la mayor parte de la energía se produce sucia, es decir, se quema carbón. Y que nos estamos lastimando somos nosotros como mexicanos en una comunidad donde se está quemando carbón y eso genera contaminación y eso genera cáncer en la gente que está vive en esa comunidad y no somos conscientes. Entonces, el primer paso tiene que ver con conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues conoce. Ahora, ¿por qué te debería de importar, siendo un empresario, conocer de energías renovables? Porque financieramente hablando te conviene. Y es ahí, Nash, donde hemos llegado a la población. No porque el medio ambiente o porque el mundo lo va a salvar o México, sino porque es lo más rentable que puedes hacer por tu negocio. Por dinero te conviene, por hacer tu negocio más rentable, más eficiente, mejor. Y esa entrada ha sido la que nos ha permitido llegar a cámaras de comercio, clubes de industriales, Coparmex, y decirle, señor, mire, usted acá puede ganar dinero. Y desde que el mundo es mundo, hay dos maneras de ganar más dinero. O te pagan más o gastas menos. O tú ganas más dinero, pides un aumento a tu jefe y tal, o empiezas a ahorrar menos, a gastar menos. La energía solar nos ayuda a la segunda, a gastar menos. Y ahí es donde los empresarios han puesto un oído a decir, ok, este, a ver, ¿qué es eso de la energía renovable? Eh, Nos ha costado mucho trabajo porque los paneles solares, sobre todo la energía fotovoltaica, tiene una argumentación muy hippie, reitero, muy, muy hippie. Y esto es porque hasta hace poco en nuestro país no se podía poner paneles solares. ¿Sabes? No lo veíamos, es algo que es prácticamente nuevo, eh, nuevo como tal. La gente nos dice, oye, Aldo, ¿y si es legal eso? Y no va a venir luego CFE a multarme, como si trajera un diablito. La gente se ha asustado, hay comunidades donde les avientan piedras porque dicen que les va a causar cáncer. Eh,
Claro, entonces es un trabajo, es de mucho trabajo llevar esto, pero la palabra que tenemos es innovación. Si los empresarios no lo hacen y no innovan a través de energías renovables, van a pagar el altísimo precio de ser obsoletos. Si los hogares no lo hacen, pues van a pagar el precio de ser obsoletos y pagar más caro su luz, ¿sabes? Una comunidad que es solar, es decir, una colonia que tiene paneles solares, la plusvalía de su hogar aumenta, la plusvalía de la colonia aumenta. Es decir, tenemos miles de beneficios, ¿por qué no hacerlo? Y la principal respuesta es porque la gente no sabe, porque la gente no sabe y tampoco quieres conocer. O sea, realmente muy poca población dice, claro, explícame mi recibo de luz y dime por qué, y dime qué son kilowatts. Pues no, o sea, nadie lo hace. Ujú. Y sin duda alguna, como mencionas, también siento que es por parte de los dos, ¿no? La participación ciudadana y campañas de visibilización y capacitación sobre justo todas las ventajas que tienen los paneles solares y también dejarles de tener un miedo, porque como tú dices, existe como este miedo estereotipo hacia las energías o más bien hacia lo que no conocemos. Claro. O creen que no es de ellos. Nosotros hicimos un grupo con empresarios que ya tenían paneles solares y que ya vieron los beneficios y les dijimos, oigan, ¿por qué ahora que ves los beneficios y ves el montón de dinero que estás ahorrando, ¿por qué no lo habías comprado antes? Y la respuesta nace en un 90% fue porque yo creí que no era para mí. O sea, yo creí que era para alguien allá en la sierra que no tiene luz, que no tiene acceso a CFE, que necesita baterías, que él es el que tiene que tener paneles, no yo, no yo en mi casa, ¿sabes? No yo en mi comercio, en mi restaurante, yo no, el otro, el que vive allá en la sierra. Entonces, tiene mucho que ver con trabajo social, desarrollo, llevarlo a cabo, conocer a los empresarios, acercarnos, presentarles los beneficios. Y bueno, reitero, seguimos tocando la puerta y llevando la luz. Aldo, y ahora cambiándome un poco de tema, me gustaría hablar de cómo se está colaborando con otros países o entidades justo para promover el uso de energías renovables en México. Bueno, México en la última COP, que fue la del año pasado, todavía está, no tenemos muy claros los acuerdos de México, pero todavía hasta el año pasado México se comprometió a una inversión de 300.000 millones de dólares en conjunto con Estados Unidos y Canadá para la implementación de energías renovables, al cabo antes del 2030. Es un montón de dinero para la producción de energía que todavía no sabemos cómo nos lo vamos a gastar ni de dónde va a venir ese dinero, pero México se comprometió. Y luego también México se comprometió a que antes del 2030 el 50% de los coches que se fabrican en el país tienen que ser eléctricos. Entonces, no solamente es la planta eléctrica de Tesla o que Honda en Querétaro se empiece a producir material de coches eléctricos, sino todo lo que tiene que ver con el resto de la maquila eléctrica que tiene que ver con otros países. Es decir, vienen fábricas de China a la implementación de estos coches, pero estas fábricas de China te piden ser renovables. Entonces, ¿y qué legislación tiene que ver con la producción de otros países en materia energética? ¿Okay? Mucho de la producción de Estados Unidos o de lo que Estados Unidos nos pide como exportación tiene que ya venir con fábricas renovables al 100% en energía. Entonces, el lugar de México con otros países tiene que ver con que México está siendo un líder a nivel mundial en la producción en la maquila, tiene una gran posibilidad de aprovechar las inversiones chinas, que es el dichoso nearshoring, pero esa relación tiene que ver implícitamente en la capacidad y en la velocidad que tiene el país para la adaptación de las energías renovables. Y ahí México, pues decíamos, estamos medio lentos. ¿Qué otros países están creciendo? Pues está creciendo mucho Colombia, está creciendo Brasil, Argentina apenas acaba de entrar, Portugal anunció que lleva 5 días funcionando 100% con energías renovables. Entonces México eh, tenía todo para ser uno de los líderes de los principales países en el mundo, pero creo que el último análisis estamos como en el puesto 22. Entonces ya no somos de los mejores y de los más capaces contra Latinoamérica, eh, por el potencial que tiene México y sobre todo por la legislación que tenemos, deberíamos de ser más grandes. ¿Por qué no lo somos, Nash? Porque en México, desde que tenemos esta administración, se cancelaron todas las subastas para lo que le llamamos utility, es decir, para los campos solares.
En esta administración no ha habido oportunidad para campos solares y eso ha hecho que muchas de las grandes inversiones internacionales se fueran a otros países. Es decir, si un Iberdrola o un Enel tenía 200 millones de dólares para invertir en un campo solar en México, pues se los llevó a Colombia, o se los llevó a El Salvador, o se los llevó a o se los llevó a Brasil. Entonces, no es que México pueda o no producir energía solar, es que México no aceptó inversiones internacionales y por eso no hemos crecido como deberíamos de crecer. Y CFE en su inversión estatal, pues no es capaz de invertir ese dinero que tienen inversiones externas para producción de energía. Que eso sería lo ideal. Pues, si México no recibe 200 millones de dólares de un extranjero, pues deberíamos de nosotros de producirlo y generarlo, pero no lo tenemos. Aldo, y ya como una de mis últimas preguntas, me gustaría saber cuáles son las expectativas para el futuro sobre las energías renovables, aproximadamente 5 o 10 años en México. Wow, mira, si soñamos, el tren de las energías renovables ya salió. Es un tren que no va a parar. El mundo ya dijo que vamos por allá. Eh, Cada vez estamos apostando más a las energías renovables, no solamente a solar, sino tenemos el tema de hidrógeno verde, por ejemplo, ¿sabes? Que, que se está creando y que se está apalancando muchísimo. Entonces, México tiene la capacidad de ser un gran líder. México tiene todo para hacerlo posible. Una, tenemos una ventaja muy grande a nivel mundial y es que tenemos un montón de sol y tenemos un montón de capacidad de innovar en materia energética y el mexicano por tradición es creativo. Y luego geográficamente tenemos una posición privilegiada para el desarrollo comercial en el mundo. Entonces, si te fijas, a nivel energía, a nivel comercialización, y si le preguntas a mi presidente dice que tenemos litio en Sonora y que eso es muy posible que se haga batería. Entonces, tenemos todo, Nash, para hacer grandes características y condiciones para que México se convierta en un líder mundial en materia de energía. ¿De qué depende? De nuestra capacidad de velocidad para hacerlo posible. Es decir, de que no nos coman el mandado. Si México puede hacerlo de la manera más rápida y más eficiente y con una política energética y con una legislación energética suficiente para crecer e invitar al resto de los países a que vean a México como este gran líder que puede ser, podemos ser un monstruo brutal en la creación de energía. Ya hay plantas de producción de paneles fotovoltaicos acá, es decir, ya se están fabricando paneles en México, ya se está haciendo la inversión para la primera planta de baterías, hay microinversores que se fabrican aquí en Jalisco, que se lleva toda la producción a Estados Unidos, es decir, México puede ser ese gran líder, ese gran monstruo para hacerlo. ¿De qué depende? De todos los participantes, de los grandes líderes que tú, menos yo, que tú has entrevistado acá. Y si nos ponemos todos de acuerdo y si podemos crear algo lindo, entonces México tiene todo para hacerlo. Si no lo hacemos, pues vamos a tener que pagar, reitero, el altísimo costo de ser obsoletos y eso le va a doler muchísimo al país porque nos quedaríamos muy atrasados eh, con respecto a lo que está generando en el mundo. Y cuando digo muy atrasados es que mientras los demás tienen encendedores, nosotros seguiríamos tratando de romper piedras para crear una fogata a ese nivel. No, y sin duda alguna lo que mencionas, la colaboración de todos los actores que están involucrados, tanto gobierno como privados, me parece muy importante, justo para tener un desarrollo y lo que comentas sobre que México no se quede atrás en estas grandes oportunidades que tenemos, y más que, estamos, que somos un país privilegiado y tenemos una posición privilegiada hablando justo de energía fotovoltaica. Claro, y también nos gustaría invitar a toda la gente, es decir, casi todos los que están en la industria son ingenieros y casi todos traen panza de ingenieros. Y ahora estamos invitando a otras personas, a gente de abogados, a contadores, a fiscalistas, a financieros, a mercadólogos, a estrategas de negocio, a administradores de negocio, a que se acerquen a la luz, a que conozcan la energía renovable, a que ven el potencial, porque además lo requerimos. La industria ahorita está requiriendo áreas de especialización más allá de la ingeniería y de los kilowatts. Estamos buscando gente líder en todas las áreas, desde comunicación hasta jurídico. Entonces, en la medida en que abramos este gap hacia otras áreas, en que podamos encoger líderes,
Los nuevos líderes de la industria fotovoltaica se están creando hoy y eso va a ser un parteaguas padrísimo para lo que viene. ¿No? Aldo, y me gustaría para cerrar la entrevista que nos dieras una conclusión personal sobre los distintos temas que tocamos. Bueno, eh, en resumen, digo, gracias por la entrevista. Perdón si hablo de más, perdóname si hablo de más, pero como te darás cuenta, soy un apasionado de la energía renovable. Yo creo que, yo creo que ya no estamos en edad de engañar ni de engañarnos. Los efectos del cambio climático que vemos cada día son más robustos y más fuertes. Y una de las mejores soluciones que podemos para actuar de manera rápida e inmediata y contrarrestar esos cambios es las energías renovables. En México tiene una gran legislación para hacerlo, tenemos una gran capacidad profesional para hacerlo, es decir, tenemos profesionales preparados y tenemos el capital económico y la red suficiente para hacerlo. Estamos benditos en muchas situaciones geográfica, climática, eh, a nivel arquitectura para hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, pagaremos un alto costo, no solamente para nosotros, sino también para las generaciones que vienen después de nosotros. Y no solamente ambientales, sino también económicas. La situación en la que vive el país es muy grave. ¿Por qué? Porque desde los tiempos prehistóricos hemos usado a la energía para crecer. Es decir, se dice que el hombre desde que inventó el fuego pudo generar innovación y tecnología. Y hoy, miles de años después, seguimos peleando para ver cómo creamos un sistema energético de innovación y tecnológico renovable. Si no nos adaptamos a eso y si no crecemos en ese juego, Nash, México como país va a perder muchísimo. Y reitero, el pago no va a ser solo nuestro, va a ser los demás. Entonces yo los invito a la gente que nos escucha en tu programa a que activemos, a que nos involucramos. Y como decía Reyes Heroles, conocer y decidir. Es decir, conoce la energía renovable, veamos los efectos del cambio climático, no con miedo, sino con la oportunidad de los retos que tenemos por enfrentar y cómo desde nuestras trincheras podemos acceder a ellos. Si lo logramos, todos juntos podemos trabajar y podemos crecer y podemos desarrollar algo bien interesante. Si no, vamos a perder como individuos la oportunidad de lo que pudimos haber hecho y no fuimos por no ser capaces de ser mejores y de trabajar en equipo hacia una industria unida y una industria con un valor hacia la luz. Entonces la invitación es pues que se acerquen a la luz. Sin duda alguna, que aprovechen las energías renovables y que se acerquen a expertos como tú si están interesados. Aldo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tocar estos temas y hacernos saber un poquito más de la energía fotovoltaica. Al contrario, gracias a ti por la invitación, un privilegio y siempre será un gusto volver a hablar acá. Gracias, Aldo, y muchísimas gracias también a todo nuestro auditorio por visualizarnos o escucharnos en esta entrevista con Aldo Díaz Nuño, presidente nacional del Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica. Muchas gracias.